¿Tenías idea que Bruce Lee dio a conocer a Chuck Norris como actor cuando le invitó a ser parte de la película El furor del dragón de 1972? ¿Sabías que, a diferencia de lo que muchos creen, Bruce Lee no nació en China, sino en Estados Unidos, más precisamente en San Francisco, California, un 27 de noviembre de 1940? ¿Tenías presente que, según cuenta la leyenda, el padre de Bruce Lee recibió una maldición por la cual, durante 3 generaciones, todos los primeros varones de su descendencia directa morirían jóvenes? ¿Eras conocedor que se tienen pocos documentos de confrontaciones reales de Bruce Lee y que, por eso, para algunos fue un fraude? Mucho se ha escrito sobre esta leyenda de las artes marciales que abrió el Kung Fu al mundo occidental cuando en China estaba mal visto enseñar este arte milenario a los extranjeros. Su repentino deceso a los 32 años aún continúa envuelto por la controversia y las teorías conspirativas. Su carrera fue meteórica y su leyenda permanece intacta a 50 años de su defunción. Y aunque algunos digan que era un fraude en la vida real, debido a que existen pocos documentos audiovisuales de contiendas reales en las que participara el artista, lo cierto es que nadie ha podido superar su destreza, ni mucho menos igualar su arte. Su historia comienza un 27 de noviembre de 1940, el año chino del dragón, en un hospital de San Francisco, ciudad en la que su padre, que era actor, estaba de gira con la troupe de la ópera china cantonesa. La madre, Grace Ho, de ascendencia chino-alemana, era una mujer católica y muy supersticiosa que decidió darle a su tercer hijo el nombre de Li Yunfan, que significa protector de San Francisco, pero acabaron llamándole Pequeño Fénix, un nombre femenino en chino. Esta decisión se debió al temor que tenían sus padres de que existiera una maldición sobre los hijos varones de la familia. Y es que, según cuenta la leyenda, el padre de Bruce Lee fue maldecido, y durante 3 generaciones todos los primeros varones de su descendencia directa estaban predestinados a fallecer jóvenes. Ya de adolescente se metió en numerosos altercados y sus contiendas callejeras le acarrearon muchos quebraderos de cabeza a su familia. Uno de sus pasatiempos cotidianos era enfrentarse a otras bandas con todo tipo de herramientas caseras. El deseo de aprender defensa personal le empujó a comenzar a practicar Wing Chun Kung Fu, arte en el que sería entrenado por Yip Man. Aunque más adelante desarrollaría su propio método de combate, el Jeet Kune Do, cuya filosofía sugería que el combate está siempre vivo y en constante cambio. Con 18 años su padre decidió que volviera a Estados Unidos para reclamar la nacionalidad y alejarlo de la tríada mafia-china. Fue en el país de las oportunidades donde logró perfeccionar sus habilidades. Se instaló en Seattle y en 1961 empezó los estudios de filosofía en la universidad, especialmente atraído por el taoísmo. 3 años después, abandonó la carrera para abrir su primer gimnasio y dedicarse en exclusiva a su entrenamiento personal y dar clases de Kung Fu a todo aquel que quisiera aprender, eso sí siempre con la condición de que el corazón del cliente fuese puro. Muchos asiáticos pensaban que el hecho de que ofreciese clases a caucásicos era una práctica corrupta, y Bruce recibió varias amenazas que no lograron amedrentarle. Es más, empezó a trabajar en una nueva técnica que iba a revolucionar las artes marciales, el golpe de 1 pulgada, nombrado así porque desde 1 pulgada, Lee podía proporcionar un tremendo golpe que podía derribar a sus oponentes. Su fama como experto en artes marciales le entreabrió las puertas de Hollywood, aunque la meca del cine nunca se lo puso fácil por sus prejuicios raciales. En 1966 logró el papel de Kato en la serie de televisión El Avispón Verde, un superhéroe ataviado con traje verde y máscara que era un experto luchador. La serie le dio popularidad, pero no pasó de la primera temporada. Sus trabajos en el cine se ceñían prácticamente a apariciones ocasionales en series y en alguna que otra película sin grandes pretensiones. No obstante, su mayor decepción vino cuando fue rechazado para el papel de protagonista en la serie Kung Fu, por ser demasiado chino. El elegido fue David Carradine, que se hizo célebre por su trabajo como Pequeño Saltamontes. En aquella época, Bruce ya estaba casado con Linda, una antigua alumna, y era padre de 2 hijos pequeños,
Brandon y Shannon. Con 27 años su futuro se presentaba incierto. No lograba abrirse camino como actor en Hollywood, su gran sueño, pero en cambio su faceta como entrenador y maestro de artes marciales era todo un éxito. Entre sus alumnos se encontraban personajes tan conocidos como Steve McQueen, James Coburn o Kareem Abdul-Jabbar, con los que entabló una fuerte amistad. En 1970, un día que estaba haciendo pesas, se lesionó un nervio de la espalda y no pudo entrenar durante 6 meses. Frustrado, dedicó toda su energía a refinar su filosofía del Jeet Kune Do, camino del puño interceptor, y empezó a escribir sobre todos los aspectos del combate de las artes marciales. Se recuperó a base de un esfuerzo que le llevó al límite de sus posibilidades. Así era Bruce, sumamente perfeccionista. El año 1971 fue clave en la vida de Lee. Como la meca del cine parecía darle la espalda, optó por regresar a Hong Kong, donde fue recibido por multitud de fans. Raymond Chow, un conocido productor, le dio la oportunidad de firmar un contrato para protagonizar una serie de filmes con su compañía Golden Harvest. Karate a muerte en Bangkok, 1971, y Furia Oriental, 1972, en la que introdujo el nunchaku, herramienta formada por 2 palos muy cortos unidos en sus extremos por una cuerda o cadena. La gran habilidad de Bruce Lee ante las cámaras y sus espectaculares artes en la lucha comenzarían a cautivar a todos los públicos. Gracias a estos éxitos gozó de prestigio e independencia. Fue así como en su siguiente filme, El furor del dragón de 1972, fungió como actor, guionista, coproductor y director, y como si fuera poco, se encargó de tocar la percusión en el tema central de la banda sonora. La grabación de este filme se llevó a cabo en Roma, Italia, donde también actuaron la actriz Nora Miao, el actor Bob Wall y el 7 veces campeón mundial de karate deportivo en la modalidad de full contact y estilista de Tang Soo Do, Chuck Norris, quien para aquel entonces solo había aparecido en otra película, pero como extra. Llegado a este punto, Hollywood no podía permanecer indiferente al inesperado filón asiático y Warner le propuso un proyecto que supondría su lanzamiento a nivel mundial, Operación Dragón, considerada su obra cumbre. La película se rodó a comienzos de 1973 y convirtió al pequeño dragón en un verdadero fenómeno de masas. Por aquel entonces el actor estaba muy en forma y trabajaba realmente duro para perfeccionar sus habilidades. El 20 de julio de 1973, Bruce estaba en casa de la actriz taiwanesa Betty Ting Pei, comentando el guión del proyecto filmográfico sobre el que estaba trabajando titulado Juego con la muerte, cuando de repente sintió un fuerte dolor de cabeza, por lo que Betty le dio un analgésico. Bruce decidió acostarse un rato a ver si le pasaba el malestar, pero ya no despertó jamás. Su deceso dejó consternada a su familia y a sus miles de seguidores que no podían entender cómo un hombre tan sano y fuerte podía haberse ido de esa manera. La leyenda tomó mayores dimensiones cuando Ting Pei negó categóricamente que Lee hubiera fallecido en su casa y la policía empezó a recibir extraños paquetes vacíos con la inscripción «Betty Ting sabe la causa de la muerte de Bruce Lee». La gente empezó a especular y corrían los rumores de que su deceso no había sido accidental. Algunos se decantaban por la idea de que se hubiera convertido en el objetivo vengativo de las bandas de Hong Kong o que había muerto por una maldición que le habían impuesto los maestros asiáticos de artes marciales, aún enfadados por haber revelado los secretos de la técnica a los occidentales. Finalmente, la autopsia reveló que la causa de su muerte fue un edema cerebral causado por una reacción alérgica a la pastilla que le dio la actriz. La verdad es que, pese a la versión oficial, son muchos los que opinan que algo raro hubo tras la muerte del artista. Un destino fatal que volvería a ensañarse con el apellido Lee 20 años más tarde. Su hijo Brandon, que practicó artes marciales desde que empezó a andar, se había hecho un nombre en la meca del cine tras participar en una serie de filmes modestos.
Con 28 años iba a dar el salto al estrellato con el thriller sobrenatural El Cuervo, en el que interpretaba a un hombre que volvía del más allá para vengarse. El 31 de marzo de 1993 falleció en el rodaje por una bala calibre 44 que debía ser de fogueo. La versión oficial que ofreció la policía tras la investigación fue algo rocambolesca. Resulta que, en el cañón de la pistola, se había atascado una punta de una bala de verdad, utilizada para rodar primeros planos. Cuando se cargaron las de fogueo, una de ellas empujó la punta verdadera que fue la que atravesó el cuerpo de Lee. Con este suceso, nuevamente las teorías conspirativas salieron a flote. Las extrañas circunstancias que rodearon su deceso alimentaron aún más el mito de la maldición. La verdad es que muchas son las similitudes entre las muertes de padre e hijo. En El Cuervo, el personaje de Brandon volvía de la muerte. En Juego con la Muerte, Bruce Lee se hacía pasar por muerto. Pero lo más sorprendente de todo es que en esta última película se escenifica a manera de premonición, la forma en la que 20 años más tarde perdería la vida Brandon. De igual forma, el mencionado filme quedaría inconcluso debido al repentino deceso de Bruce. 5 años más tarde, los productores lo estrenarían con algunos trucos de cámara que resultaron ridículos. Curiosamente, el mismo año de la muerte de Brandon, Hollywood rindió homenaje al maestro de las artes marciales con Dragón, la historia de Bruce Lee, película biográfica semificticia. A los 83 años de su nacimiento, el nombre de Bruce Lee brilla con más fuerza que nunca para millones de personas en todo el mundo. El ídolo aún tiene muchos clubs de fans y su filosofía de las artes marciales sigue atrayendo a devotos seguidores. Su increíble habilidad, su magnetismo y su faceta de maestro lo convirtieron en un referente y un mito para millones de personas.